Bueno, yo les bendiga a todos en esta mañana aquí en Colombia y bueno, allá en Europa sabemos que ya es como mediodía más o menos. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, estoy hablando un poquito suave porque este fin de semana tuvimos harto trabajo y estoy muy afectado de la garganta. Entonces voy a tratar de hacerme entender lo más claro y quiero leer un texto de la palabra del Señor. Bueno, la verdad, a mí la predicación me apasiona. Pocas veces digo no, pocas veces me niego, pero la verdad lo hice porque me apasiona esto. Pero sí he estado, yo dije, esta semana no voy a predicar porque voy a estar cuidándome bastante la garganta. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor por unos minutos. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, verso 14 al 16, dice la palabra del Señor. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Este libro de Samuel es un libro muy interesante. Es uno de los libros históricos donde fue la conformación del pueblo de Israel, que son 12 tribus aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, sino 12 tribus. Digo aproximadamente porque Jacob tuvo más hijos, entre ellos una mujer, pero se conformó Israel con 12 tribus. Samuel es uno de los que habla en detalle sobre el gobierno, los problemas políticos, sociales que vivieron los reyes del momento y los líderes de la época. Este texto que hemos tomado es un texto que nos muestra una conmoción interior que había en este tiempo. ¿Qué era una conmoción interior? Una conmoción interior se está refiriendo a las estrategias de ataque de un pueblo. En este caso, eran los amonitas. Ellos estaban ganando terreno y dice la Biblia que era el tiempo donde todos los reyes salían a la guerra. Es decir, que era una situación crítica. Había un problema político, la política de gobierno, y en ese tiempo se manejaba la monarquía y David era el rey de Israel. Él, este hombre David representaba la autoridad de Dios. Y David dice la Biblia que en casa, estando en su casa, sabiendo que había una conmoción interior, se quedó en su palacio, se quedó en su mansión, muy tranquilo, como decimos nosotros, muy relajado. Y quiero contextualizar y parafrasearlo. Se quedó en su jacuzzi, viendo quizás Netflix, chateando, mirando el WhatsApp. Y en ese momento no era la posición de un rey. Todos los reyes debían estar en la guerra. De hecho, estaba uno de los más violentos, que era Joab. Joab era el hombre de confianza de David, su escudero. Y hay que sumarle algo. A Joab, recordemos los tres valientes de David estando en la cueva de Adulán, cuando estaba con 400 hombres que se convirtieron en sus valientes. Uno de esos comandantes era Joab, pero había un extranjero que se llamaba Urías. Urías era prácticamente venía de una nación hitita o eteo, pero él era extranjero y se unió a este ejército.
Urías estaba en la primera línea. David en un momento de ocio, por eso no es bueno el ocio. David bajó la guardia y sus pasiones humanas se levantaron. Vio una mujer llamada Betsabé, muy hermosa, y David preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿Y está sola? Preguntó David, le dijeron sí, su esposo está en la guerra, se llama Urías. Entonces David la mandó a traer y ustedes ya conocen la historia, pecó. Pero llegó un mensaje de David y le dijo, Señor, Betsabé está embarazada. Entonces David mandó una carta a Joab y decía, envíame a casa a un hombre que está allí en la primera línea llamado Urías. ¿Cuál era el objetivo de David? Que llegara Urías a la casa, que se acostara con su esposa y que luego el hijo que ella estaba esperando, que era de David, pues prácticamente se lo sumaran a Urías. Entonces David mandó a llamar a Urías y efectivamente Joab llama a Urías y lo envía donde está el rey David. Y el rey David le hace tres preguntas. Uno, ¿cómo está la salud de Joab? Dos, ¿cómo está la salud del pueblo? Y tres, ¿cómo está la guerra? Entonces David le dice a Urías, Urías, ¿te gustaría quedarte en tu casa? Él le respondió, no, señor, estamos en guerra. Miren cómo le responde Urías a David, no, señor, estamos en guerra. Y David le insiste y parece ser que David prácticamente no quería como ahondar en ese problema que estaba metido. Pero Urías vuelve y le insiste que se vaya para la casa. Urías le dice que no se va a ir para la casa porque ellos están en guerra y él es una persona responsable, obediente. Y David le insiste y nada. Entonces dice que Urías se quedó dormido en la puerta y no entró. Porque David lo emborrachó, le dijo, venga, tómese un vinito y váyase a buscar a su esposa. Le dijo, no. Y David le dio tanto vino que emborrachó a Urías y lo mandó para la casa, pero este no entró, este se quedó en la puerta, ahí se quedó dormido. Al día siguiente David se entera que Urías no durmió con su esposa, que se quedó en la puerta. Y David lo llama y le dice, Urías, ¿por qué no te quedas durmiendo con tu esposa? Él le dice, ¿cómo se le ocurre, mi rey, que voy a dormir con mi esposa en este momento tan duro? Y le dice, además estoy guardando tu vida. No sería capaz, por el temor que le tengo a Dios. No lo haría, dijo Urías. Parece que se le complicó la situación a David, mas sin embargo David lo emborrachó nuevamente y ni así fue a dormir con su mujer. Entonces David no tuvo otra alternativa, no tuvo otra opción. Y David prepara una carta y llama a Urías. Le dice, entrégale esta carta al general Joab. Urías no sabía que ahí iba su sentencia de muerte. Cuando le entregó la carta a Joab, Joab leyó la carta. Y en la carta decía, póngame a Urías en lo más recio de la batalla. Y cuando los amonitas salgan fuertes, dejen a Urías solo. Urías estaba en la primera línea y lo colocaron ahí en la parte más peligrosa. Y todos estaban con Urías. Cuando llegaron los soldados, el ejército, en la batalla más recia, todos salieron corriendo y dejaron a Urías solo en la línea de batalla.
Urías como pudo esquivaba las flechas y trataba de esquivar flechas y él seguía parado en la raya, pero llegó el momento en que quedó tan solo que lo mataron. Y Joab le envía una carta a David diciendo, listo, mataron a Urías. Le cuento esta historia a mi hermano porque a mí me llama mucho la atención la fidelidad, el compromiso de Urías. Con todo respeto que David se merece, pero este señor Urías sí que era un valiente, un hombre entregado a una misión. Y resalto tres aspectos importantes de Urías. Uno, lealtad y fidelidad a su Dios y a su líder. Él sabía que le estaba sirviendo a Dios y a su pueblo, y fue capaz de sacrificar hasta su familia. Tenía en su corazón una intensa fidelidad a Dios. Él por eso dijo, no soy capaz de quedarme durmiendo sabiendo que hay una conquista. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Parece ser que mientras hay hombres como Urías fieles, otros duermen. Mis hermanos, en este momento que estamos viviendo necesitamos personas comprometidas con la misión. En este tiempo, en medio de la presión que vive el mundo, muchos cristianos se están yendo de la iglesia, se están apartando de Dios. Muchos cristianos se están volviendo atrás. Muchos cristianos en este tiempo no quieren servirle a Dios. Muchos cristianos en este tiempo donde los reyes salen a la guerra, estamos en una conmoción interior, no humanamente hablando, sino espiritualmente, porque, hermanos, detrás de todo lo que está pasando en nuestro país, hay alguien que está alegre, está contento. Es el Dios de este siglo, Satanás, que ha cegado el entendimiento de las personas. Y los de la primera línea, es decir, nosotros estamos tranquilos, como si no fuera con nosotros. Y algunos hasta pensando en volver atrás, pero en esta hora Dios nos está llamando a algo diferente. Él dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y pisotear toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios quiere usarnos poderosamente. Y hay muchas personas y sabemos que hay un mundo que necesita un valiente, un fiel, que lleve la poderosa palabra de Dios. Dios necesita hombres y mujeres en la primera línea de batalla. Dios necesita una iglesia que se prepare en la primera línea. Por eso esos primeros cristianos que dieron su vida por amor a Cristo y de la predicación de su palabra, fueron personas muy fieles. Yo les decía a los hermanos hace unos días que Pablo fue apedreado 3 veces y se levantaba. Lo azotaron con el látigo romano, recibió 39 latigazos y seguía de pie. Prácticamente estuvo casi muerto, pero se recuperó y seguía de pie. Su valentía, el ser de la primera línea, era sinónimo de muerte, pero él vio que lo estaban dejando solo, Urías. Él había podido salir corriendo, porque si lo dejaron solo, si usted va con un grupo de personas y todos corren, ¿qué opción tiene usted, mi hermano? Le pregunto en esta hora. Si Urías hubiese sido un hombre flojo, él sale corriendo, porque él dice, pues aquí me van a matar, estoy solo. Pero ese señor se quedó parado en la raya. Él se quedó ahí. Él dijo, no, yo no voy a correr, yo voy a avanzar. Y yo siento que esta palabra
Dios la está enviando a los líderes, a las personas que estamos en la primera línea, porque a veces hay líderes que se desaniman muy rápido, hay líderes que trabajan a media máquina, líderes diciendo no hay nada que hacer, me dejaron solo, gloria a Dios, me dejaron solo. Esperemos a ver qué pasa, hermanos, pero no renunciemos. Debemos de estar en la primera línea de batalla. Y hay gente en este tiempo y aún servidores cuestionando la iglesia, cuestionando los líderes y lo más triste, queriendo volver atrás, cuestionando la iglesia en la participación social. Algunos diciendo, hagamos plantones, velatones. Hemos escuchado, hermanos, salgamos a protestar a las calles. Yo pienso que ese no es el trabajo de la iglesia. Sí nos duele la situación del país, la situación del mundo. Y si a alguien le duele todo lo que está sucediendo, esa es la iglesia. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y lo que puede destruir ese imperio no son piedras, no son palos, no son marchas, ni escudos. Lo que puede destruir el reino de las tinieblas es ese potente mensaje que usted y yo tenemos. Dice la palabra de Dios que el valle que estaba en tinieblas vio gran luz. Y a los que moraban en sombra y muerte, luz les resplandeció. Necesitamos hombres y mujeres en la primera línea, que no retrocedan. Hombres como Urías, el hombre de la primera línea. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así de que, hermanos, les invito en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con algo que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Urías podía o pudo haber aceptado lo que su rey le estaba proponiendo, que no era malo, una buena propuesta. Claro, acuéstese con su esposa, vaya con su esposa, no vaya a la guerra, quédese 3 días en su casa. Y quizás muchos estaban esperando que el rey les dijera lo que le dijo a Urías. Y de hecho, si le hubiese dicho a varios, quizás muchos se habían ido de la guerra y se habían ido para sus casas. Pero en Urías había un temor a Dios muy grande. Una persona que tiene temor a Dios se ubica muy bien, no baja la guardia. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién dijo que ganar un alma para el reino es fácil? Pues si fuera tan fácil, pues no tendríamos necesidad de rogarle a las personas a veces a ir a la evangelización, a ir al campal. No, mi hermano, para ganar almas para el reino se necesita gente que se pare en la primera línea a luchar. Así de que yo les dejo esta reflexión en el nombre de Jesús. Y qué bueno que estemos en la primera línea, como Urías, haciendo lo que tenemos que hacer. Es el tiempo de estar en la guerra. Es el tiempo de estar vigilantes. No podemos estar en ocio, relajados. Hay gente que cambia la oración por el ocio. Y cuando cambiamos la oración por el ocio, pues nos pasa lo que le pasó al rey David. Pero cuando nosotros hacemos lo que hizo Urías, que sabiendo que estaba en la guerra, no se fue para su casa, sino que dijo, me quedo en la guerra porque esto me compete. Aunque Urías murió, yo diría, Urías tuvo una recompensa por su fidelidad. Mis hermanos, les invito en el nombre de Jesús a estar parados en la raya,
como Urías. Que Dios le bendiga en esta mañana en el nombre del Señor Jesús.